Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. En primer lugar, agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública que nos haya permitido realizar esta jornada dentro de este marco, este magnífico salón de actos. Por supuesto, agradecer a todos la presencia en esta jornada. Yo creo que todos vamos a aprender mucho. Y, por supuesto, la sponsorización de BIFOR, que se ha preocupado mucho también en que todo esto salga de manera fantástica, como seguro que va a ser. Vamos a hacer un primer bloque. Esta mesa es una mesa un poco más científica. Yo tengo el placer de moderarla y el honor, sobre todo, de tener a tres expertos a mi lado. Una que viene desde el mundo del aparato digestivo, que es la doctora Rita Jiménez, de aquí del Hospital Virgen de las Nieves. Después, el doctor Calixto Sánchez, que es jefe de servicio de anestesia del Hospital General Universitario de Elda. Y, finalmente, la doctora Sagrario Soriano, que es la jefa de nefrología del Hospital Hospital Reina Sofía de Córdoba. Yo soy José Manuel García Pinilla, soy cardiólogo del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga, desde hace mucho tiempo implicado en la insuficiencia cardíaca. También tengo el honor de presidir la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Y sin más, yo creo que hoy soy yo el primero que tiene que hablar y yo creo que podemos hacer una mesa más dirigente si vamos haciendo las presentaciones uno detrás de otro y finalmente pues hacemos una moderación y un turno de preguntas si estimáis oportuno. ¿Vale? Bueno, si hace 10 o 15 años nos hubiesen dicho a los cardiólogos que estaríamos hablando de insuficiencia cardíaca, probablemente, a los cardiólogos que nos dedicamos a insuficiencia cardíaca que estamos hablando de ferropenia, pues prácticamente nadie se lo creería, porque esto es un campo donde la cardiología pues se había introducido relativamente poco, pero como vamos a ver ahora después, gracias sobre todo a la evidencia que hemos ido o que se ha ido aportando durante los últimos años, pues se ha ido incorporando y es ya pues un elemento clave en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, a modo de introducción, y para los que un poco no lo sepan, es una patología crónica de alto impacto a nivel sanitario, en el sentido de que da lugar a un gran consumo de recursos sanitarios y fundamentalmente asociado a los ingresos hospitalarios. La insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente de ingreso en pacientes de más de 65 años y es la causa más frecuente total de reingreso. Y esos ingresos suponen un impacto tremendo en coste sanitario, pero también en coste social, en coste psicológico, en coste familiar, en coste laboral y además de una manera independiente impacta claramente en el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. La anemia y el déficit de hierro, como ha dicho ya el doctor Castellón, deben de ser tomados como dos cosas independientes. Yo voy a intentar convencerles de que son dos cosas diferentes en el mundo de la insuficiencia cardíaca. La presencia de déficit de hierro es frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca, es una de las comorbilidades más frecuentes. Hasta el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen ferropenia. Y las comorbilidades son básicas en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca, sobre todo a la hora de reducir ingresos. Desde hace 25 años disponemos de fármacos que consiguen disminuir la mortalidad y reducir hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca, fundamentalmente derivados de lo que es el bloqueo neurohormonal, con los YECA, los ARA2, recientemente sacubitril valsartán, y también del beta-bloqueo, junto con los dispositivos. Y con eso hemos conseguido reducir la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero aún así sigue siendo muy elevada. Y el problema fundamental es que la insuficiencia cardíaca es una patología con alta incidencia y que no va a hacer más que crecer, porque se asocia claramente al envejecimiento. Y el problema fundamental es que precisamente en los pacientes ancianos la forma más frecuente de insuficiencia cardíaca es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, donde sin embargo no tenemos ninguna alternativa terapéutica que haya evidenciado mejorar el pronóstico, aumentar la supervivencia, más allá del control estricto de la comorbilidad. Además sabemos que la ferropenia es más frecuente en mujeres, que es más frecuente si hay anemia asociada y sobre todo es más frecuente en pacientes que tienen un peor perfil clínico. Pacientes, por ejemplo, que presentan una elevación de péptidos natriuréticos o una elevación o datos de mucha mayor actividad inflamatoria, por ejemplo, con el incremento de PCR y, por supuesto, en pacientes que tienen peor grado funcional. Esto sí me va a permitir que haga una incidencia a nivel fisiopatológico porque yo creo que es la clave. Y es la clave por la cual el déficit de hierro se ha incorporado al manejo del paciente con insuficiencia cardíaca en los últimos 10 años. Y es que, claro, cuando hablamos de hierro y de déficit de hierro, rápidamente
pues nos ponemos un poco en alerta sobre, básicamente, problemas relacionados con la eritropoyesis, con la formación del grupo hemo, con el transporte del oxígeno y con el depósito de oxígeno en forma de mioglobina en los tejidos periféricos y fundamentalmente músculo esquelético. Además, el hierro tiene un papel fundamental en las reacciones de óxido-reducción que se producen frente a los patógenos exógenos y, por consiguiente, en la respuesta inmunológica. Pero probablemente lo más interesante desde el punto de vista del metabolismo del hierro y que afecta al paciente con insuficiencia cardíaca es que el hierro, que es el oligoelemento más abundante en los animales de sangre caliente, es que es un cofactor básico fundamental en la cadena respiratoria mitocondrial. De manera que si no hay hierro, la producción energética no es la misma, es mucho menos eficiente y, por consiguiente, eso explica gran parte de los síntomas y signos que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca y que además presentan déficit de hierro. Esto simplemente para que vean lo que ocurre cuando miocardiocitos en cultivo se exponen a un medio con unos niveles apropiados de hierro y cuando se exponen a un medio con un déficit de hierro. En primer lugar, hay alteraciones estructurales en los miocardiocitos, porque no son ni mucho menos iguales, pero es que además la contractilidad que se produce cuando hay una cantidad suficiente de hierro es mucho más intensa que cuando no la hay. Y esto que se produce a nivel molecular se traduce en síntomas. Y el problema es que el déficit de hierro produce síntomas muy inespecíficos. Se reduce la capacidad de ejercicio, obviamente si el paciente tiene una menor producción energética a nivel del músculo periférico, pues va a presentar astenia con mucha facilidad. No hay que olvidar que también los músculos intercostales son músculos esqueléticos, por consiguiente la menor producción energética también influye en una mayor percepción, una mayor sensación de disnea y por tanto un empeoramiento de la clase funcional del paciente. Pero es que además se pueden producir trastornos cognitivos, del comportamiento, incluso síndromes depresivos que muchas veces no nos permiten tener un diagnóstico adecuado, sobre todo del grado funcional del paciente. Por lo tanto, el déficit de hierro actúa incrementando, exacerbando la sintomatología ya de por sí inespecífica que puede tener un paciente con fallo cardíaco. Bien. ¿Y es frecuente el déficit de hierro? Pues es muy frecuente, como hemos visto, pero sobre todo yo creo que lo que se ha apuntado al principio, lo más importante es que sabemos ya desde hace bastantes años que hierro y anemia no tienen por qué ir de la mano, que hay pacientes que tienen déficit de hierro sin tener anemia y que en esos pacientes precisamente la capacidad funcional, en este caso medida con consumo pico de oxígeno en ergoespirometría, pues es incluso peor que aquellos pacientes que tienen anemia y no tienen déficit de hierro. Y eso además impacta a nivel de la calidad de vida del paciente, en cuanto que la calidad de vida se compone de un componente físico y un componente emocional, pues también los pacientes con déficit de hierro e insuficiencia cardíaca presentan un deterioro físico que condiciona claramente su calidad de vida. Pero probablemente lo más interesante es que el déficit de hierro impacta de manera independiente en la supervivencia de los pacientes. Los pacientes con déficit de hierro, independientemente de que tengan o no tengan anemia, presentan un peor pronóstico tanto en cuanto a supervivencia como en cuanto a ingresos hospitalarios. Toda esta evidencia se plasmó posteriormente en la publicación de dos grandes ensayos clínicos, y estamos hablando de hace 10 años. El primer ensayo es el ensayo FAIR Heart Failure, donde se evidencia que la administración o la reposición de los niveles de hierro de forma mediante preparado intravenoso frente a placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida y grado funcional avanzado, consigue mejorarlos funcionalmente. Estos pacientes tenían un incremento de los metros recorridos en el test de 6 minutos y también una menor percepción de sintomatología. Posteriormente, en 2015, se publica el estudio CONFIR, donde estos hallazgos se confirman a largo plazo, a 52 semanas, y realizando una reposición de las necesidades de hierro con infusiones repetidas más a largo plazo. Bien, por tanto, tenemos dos ensayos clínicos publicados en New England que demostraron eficacia de la ferroterapia intravenosa, en este caso con carboximaltosa, en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y esto fue un poco lo que dio pie al desarrollo de otros ensayos. Este es el último publicado, que fue el estudio EFFECT, donde de una manera mucho más objetiva se reproducen los resultados del FAIR Heart Failure, en este caso medido en consumo pico de oxígeno. Y también se observa pues, que hay un incremento significativo y a corto plazo, porque estos son 24 semanas, en los niveles de ferritina, saturación de transferrina y hemoglobina.
a los cardiólogos nos impacta mucho el tema del pronóstico. Es decir, prácticamente pues todo lo que se va incorporando a guía y a la práctica clínica habitual tiene mucho que ver con endpoint duro. Mortalidad, hospitalización, ingreso, reingreso, mortalidad cardiovascular, mortalidad total. Pero no debemos de olvidar que en patologías crónicas los endpoints blandos también son importantes y todo eso es lo que se ha demostrado ya en la literatura. Pero es que además existe ciertas connotaciones que nos pueden hacer pensar que estos pacientes también mejoran desde el punto de vista pronóstico y sobre todo en reducción de ingresos, y eso supone en principio reducción de gastos. Estos son datos correspondientes al estudio CONFIR. El estudio CONFIR es un estudio que está realizado sobre 300 pacientes, no tiene poder estadístico suficiente para detectar mortalidad ni hospitalización, pero sí que se observa como objetivo secundario una reducción de hospitalizaciones claramente significativa frente a placebo en los pacientes que reciben el hierro carboximaltosa. Y nosotros realizamos también un estudio antes-después en pacientes que antes y después de recibir ferroterapia en cuanto a ingresos hospitalarios por descompensación y descompensación en urgencias, y también vimos un cambio radical del perfil del paciente, pasaba de ingresar a dejar de ingresar, ¿no? Y esto, ya digo, esto tiene connotaciones en cuanto a costes sanitarios muy relevantes. Cuando no hay ensayos clínicos sobre mortalidad, pues echamos mano de metaanálisis. Y este probablemente sea el más importante, se publicó en 2016 del grupo de Bajankowska, el grupo polaco, donde se objetiva cómo, incluyendo los principales ensayos que habían testado la hipótesis de la ferroterapia frente a placebo en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pues hay una reducción clara de hospitalizaciones con un efecto neutro en mortalidad. Toda esta evidencia hizo que en las recomendaciones que se establecieron en las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología de 2016, están un poco antiguas, se incluyese que es importante realizar una determinación de ferropenia en pacientes con insuficiencia cardíaca y además que en caso de detectarse esa ferropenia, pues que debe de tratarse. También tuvimos la oportunidad de realizar un documento de consenso en el cual colaboró la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de Medicina Interna, en el cual también se elabora, yo os recomiendo que lo consultéis porque es un documento bastante bueno en cuanto a fisiopatología de la ferropenia en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero también establecimos un algoritmo, por un lado diagnóstico y por otro lado terapéutico en pacientes con ferropenia. Como veis, los cardiólogos básicamente utilizamos la saturación de transferrina y la ferritina para determinar la presencia de déficit de hierro. Cuando tenemos saturaciones por encima del 20%, si la ferritina está por debajo de 100, hablamos de déficit de hierro, que es un déficit absoluto. Cuando tenemos saturaciones por debajo del 20%, con ferritinas por debajo de 300, también hablamos de un déficit, en este caso funcional. Cuando está por encima de 800 la ferritina, no habría déficit de hierro, y en los casos excepcionales en los cuales tenemos cifras de ferritina entre 300 y 800 microgramos por mililitro, pues tenemos que echar mano de otro componente bioquímico como es el receptor soluble de transferrina. En caso de que esté elevado, pues también nos indicaría la presencia de un déficit de hierro. Y cuando objetivamos un déficit de hierro, pues en principio lo indicado es tratarlo. La forma de tratamiento, como vamos a ver en un momento, en caso de la cardiología, siempre formulaciones intravenosas. Podemos optar por las pautas con hierro sacarosa o por la pauta con hierro carboximaltosa. Para nosotros es mucho más cómodo la carboximaltosa porque en una o dos infusiones, una o dos visitas al hospital de día, que además son visitas cortas, que desde el punto de vista logístico, máximo 2 horas el paciente está tratado y prácticamente de alta del hospital de día, pues conseguimos además de una forma relativamente sencilla, basada en peso y en hemoglobina, realizar la reposición completa. Si hay que utilizar hierro sacarosa, pues como consecuencia de la formulación no podemos pasarnos de una cantidad de 200 miligramos semana, y eso tiene implicaciones logísticas. Son más visitas al hospital de día, más sillones ocupados y por lo tanto en principio nos parece que es bastante menos eficiente. También quisiera hacer un inciso sobre que no son iguales todos los hierros, ¿no? Es decir, la diferencia fundamentalmente con el hierro carboximaltosa sobre todo y el hierro sacarosa es que esa cubierta que tienen glucosídica nos permite un nivel de seguridad muy alto. Las reacciones anafilácticas son mínimas. Nosotros, en nuestra experiencia de más de 6 años utilizando hierro carboximaltosa, nunca hemos tenido una reacción anafiláctica, y la reacción o la complicación más importante que hemos tenido fue un día que se nos extravasó la formulación, pues por un problema
técnico a la hora de coger la vía, ¿no? Pero sí hay otras formulaciones que son mucho más latosas y que además necesitan de una dosificación de prueba, que en el caso del hierro carboximaltosa pues no hace falta. ¿Y por qué hierro intravenoso? Pues porque todos los estudios y toda la evidencia la tenemos con hierro intravenoso. No tenemos evidencia con hierro oral. Yo cada vez que veo un paciente con insuficiencia cardíaca en mi consulta que viene con una ferropenia diagnosticada en base a unos niveles bajos de hierro y con hierro oral, pues me pongo a los nervios, porque es que no hay nada que lo haya demostrado. Es más, el único estudio en que se ha intentado evidenciar que el hierro oral podía tener un efecto beneficioso con básicamente midiendo consumo pico de oxígeno, como vaya aquí, que fue el estudio Aeronaut, pues no demostró nada, un efecto neutro, y eso fundamentalmente se debe a que la repleción que se produce con el hierro oral, ya sabéis que es muy errática, que está sujeta a que se pueda realizar una saturación, y finalmente no se produce una elevación importante ni precoz de la ferritina ni de la saturación de transferrina. Es decir, estamos dando hierro y para que se produzca una repleción completa de niveles vamos a necesitar muchísimo tiempo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, para mejorar síntomas, no pueden estar un año tomando hierro, necesitan mejorar los síntomas mucho antes. Finalmente, simplemente comentaros que existen estudios en marcha, el Ironman con hierro isomaltosa, fundamentalmente en pacientes que presentan un mal perfil hemodinámico o sobre todo por hospitalizaciones recientes o por elevación de péptidos, pero con carboximaltosa tenemos 3 ensayos en marcha. El Acute Heart Failure, que intenta testar la hipótesis del beneficio del hierro intravenoso en pacientes con descompensación aguda. Ese es un contexto un poco complicado, porque ya sabéis que en principio ni los niveles, es decir, la ferritina, ser también un reactante de fase aguda, puede producir una elevación o se puede elevar en las fases de descompensación aguda, sobre todo si hay un proceso infeccioso asociado, y además cuando hay un proceso infeccioso, precisamente ese hierro que estamos dando de más puede que interfiera y que pueda evitar o pueda facilitar que el patógeno pueda extenderse. Entonces, como hay controversia, pues se está testando esto en este contexto, en este ensayo clínico que es el Acute Heart Failure. Y luego tenemos 2 grandes ensayos para testar eventos, es decir, un montón de pacientes, 1.200, 3.000 pacientes, donde ya lo que intentamos es ver la repercusión sobre el pronóstico que puede tener la repleción de los niveles de hierro, fundamentalmente en forma de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Esta es mi última diapositiva. Yo creo que lo que tenemos que tener claro es que hay que diferenciar entre anemia y déficit de hierro. Son 2 comorbilidades diferentes que pueden estar relacionadas, pero puede que no lo estén, y que es muy importante tratar el déficit de hierro, haya o no haya anemia. ¿Por qué? Pues porque se relaciona de manera independiente con el pronóstico. Los pacientes con déficit de hierro ingresan más y mueren más que los pacientes que no tienen déficit de hierro. Por tanto, hay que incorporar el diagnóstico de la ferropenia al manejo habitual de un paciente con insuficiencia cardíaca en nuestras consultas ambulatorias, y además, si detectamos ferropenia, pues debemos tratarla, y actualmente pues la evidencia lo que nos dice es que deberíamos de tratarlo con formulaciones intravenosas, y en el caso de la cardiología por motivos fundamentalmente logísticos y fundamentalmente relacionados con la tolerancia, pues preferimos el hierro carboximaltosa. Bueno, yo he puesto aquí un poquito también de hierro, ¿no?, que es el hombre de hierro, para que tengamos esto. Bueno, pues ya está. Esto es lo mío último. Bien. Ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Rita Jiménez para que nos hable del déficit de hierro en el contexto de aparato digestivo, que es su especialidad. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública y a Vifor Pharma por organizar esta jornada y por invitarme a participar. En primer lugar, decir por qué es importante el déficit de hierro y la anemia ferropénica en aparato digestivo. Y es que tanto en varones como en mujeres posmenopáusicas, la principal causa de déficit de hierro es el origen digestivo. De hecho, si un varón, por ejemplo, lo ve su médico de familia porque tiene una ferropenia o una anemia ferropénica, al primer especialista que lo va a mandar es al especialista de gastroenterología. ¿Por qué en gastroenterología aparece déficit de hierro asociado o no a anemia ferropénica?
Pues puede ser por pérdidas digestivas, por un sangrado digestivo o bien por malabsorción. La hemorragia digestiva puede manifestarse o bien manifiesta, que es cuando aparece hematemesis, melena, rectorragia, y esta también puede aparecer de forma oculta o sangrado crónico, que es cuando se detecta en forma de sangre oculta en heces positiva o en forma de anemia ferropénica o déficit de hierro. La hemorragia puede ser tanto alta como baja. Algunos ejemplos de etiología del déficit de hierro y de la anemia ferropénica en aparato digestivo pueden ser, por ejemplo, el carcinoma gástrico, el carcinoma de colon, la presencia de úlceras a cualquier nivel del aparato digestivo, la presencia de angiodisplasia muy frecuente en pacientes con enfermedad renal crónica o en pacientes con insuficiencia cardíaca, que además suelen ser pacientes que están en tratamiento con aspirina, lo cual aumenta el riesgo de sangrado. También pacientes con tratamiento con AINES pueden desarrollar erosiones y lesiones a lo largo del aparato digestivo. Ejemplos, por ejemplo, de malabsorción pueden ser la enfermedad celíaca, muy frecuente, la presencia de gastrostomía, la gastritis atrófica por Helicobacter pylori o por otras causas, pacientes con cirugía bariátrica, pacientes con sobrecrecimiento bacteriano, con lo cual, como podéis ver, tanto por pérdidas como por la malabsorción, el aparato digestivo juega un papel muy importante en esta patología. Son muchas las patologías, como habéis visto, que dan origen al déficit de hierro en aparato digestivo, pero vamos a centrarnos en dos, por ser las más frecuentes y porque hay consenso o, digamos, indicaciones específicas de qué hacer cuando aparece un déficit de hierro o anemia ferropénica. En primer lugar, la enfermedad inflamatoria intestinal. Decimos que la anemia es la complicación sistémica en la manifestación intestinal más frecuente en esta enfermedad. De hecho, afecta hasta un 35-90% de los pacientes con esta enfermedad. ¿Por qué aparece déficit de hierro? Pues una combinación de déficit crónico de hierro y de anemia por trastornos crónicos. Déficit puede ser por pérdida, ya que aparecen erosiones con sangrado crónico, o bien porque no se absorbe bien, y anemia por trastornos crónicos, ya que estos pacientes tienen pues, un estado inflamatorio crónico. Esta anemia o este déficit de hierro repercute en la calidad de vida de los pacientes, y es por eso que la ECO, la Organización Europea de Cronicolitis, dice que la anemia en la enfermedad inflamatoria intestinal no es solo un parámetro de laboratorio, sino que representa una complicación más de la enfermedad que requiere de un diagnóstico y de un tratamiento apropiado. Y es esta misma organización, la ECO, la que nos da las indicaciones de qué hacer la anemia ferropénica en estos pacientes. Así, la suplementación de hierro está indicada en todos los pacientes con anemia por déficit de hierro. Es más controvertido el tema de qué hacer en pacientes que tienen ferropenia sin anemia, porque la bibliografía pues, es más deficitaria, con lo cual se recomienda en función del paciente, de sus antecedentes, de su calidad de vida o de la sintomatología y demás factores, el médico debe decidir. El objetivo de la suplementación de hierro es normalizar los niveles de hemoglobina, pero también reponer las reservas de hierro. Y el hierro intravenoso se debe considerar como el tratamiento de primera línea en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal clínicamente activa o intolerancia previa al hierro oral o hemoglobina por debajo de 10 gramos decilitro, o bien pacientes que necesiten de agentes estimulantes de la eritropoyesis. El hierro oral solo podrá usarse en aquellos pacientes en los cuales la anemia sea leve, en los cuales la enfermedad además esté clínicamente inactiva y que no hayan sido intolerantes al hierro oral previamente. Cuando usemos el hierro oral, no podemos dar más de 100 miligramos al día de este hierro elemental. Y en cuanto al uso de hierro intravenoso, para estimar la necesidad nos basaremos en la hemoglobina basal y en el peso corporal del paciente, ya que esto es más efectivo que la tradicional fórmula de Ganzoni para la dosificación individual. Por ejemplo, en pacientes que pesan más de 70 kilos y que tienen menos de 10 gramos de hemoglobina, les corresponde 2.000 miligramos, y creo que todos sabéis la tablita a la que me refiero cuando hablamos de peso y dosis de hemoglobina. En cuanto a la hemorragia digestiva es una de las principales patologías en aparato digestivo, ya que es una de las principales causas de ingreso hospitalario. Por ejemplo, la hemorragia digestiva alta es la principal causa de necesidad de endoscopia digestiva alta en urgencia y tiene una tasa de morbilidad, de mortalidad y de consumo de recursos hospitalarios importante.
teniendo una mortalidad tanto intrahospitalaria como diferida a 6 meses significativa. De hecho, por ejemplo, en pacientes con hemorragia digestiva alta, si comparamos a aquellos pacientes que mueren, tanto en el episodio agudo como en el episodio diferido, respecto de los supervivientes, vemos que los pacientes que fallecen tienen una tasa de hemoglobina significativamente más baja que los pacientes que sobreviven. Con lo cual, la anemia ferropénica es una consecuencia frecuente y es fundamental la reposición con hierro en estos pacientes. De hecho, la reposición con hierro en anemia ferropénica forma parte de la estrategia PBM. La elección de qué vía usar dependerá pues, de varios factores. Así, se ha elaborado un protocolo por la Asociación Española de Gastroenterología, protocolo también ahora consensuado en nuestro hospital, para la reposición de hierro intravenoso en pacientes con hemorragia digestiva. Con lo cual, en pacientes con hemorragia digestiva aguda, en la hospitalización estará indicado administrar el hierro intravenoso siempre y cuando tengan una anemia moderada o grave. Y aquí decir que la Organización Mundial de la Salud considera que la anemia es leve cuando la hemoglobina no baja por debajo de 11 gramos decilitro. También en pacientes que tengan un estado inflamatorio concomitante o bien en pacientes con hemorragia digestiva que además presenten cualquiera de los siguientes supuestos, bien ante la expectativa de una cirugía o de otro procedimiento invasivo con riesgo de un sangrado importante, en pacientes que necesiten de nutrición artificial tanto enteral como parenteral o como posible alternativa en pacientes que no acepten la transfusión sanguínea. Una vez que el paciente es dado de alta por una hemorragia digestiva aguda o en aquellos pacientes que acudan a la consulta por pérdidas crónicas, que es lo que más frecuentemente vemos, pacientes con sangre oculta NC positiva, pacientes con anemia ferropénica, se indica en primer lugar el hierro oral, con lo cual el hierro intravenoso estará indicado en aquellos pacientes en los que fracase la vía oral o bien en pacientes con anemia moderada grave que requiramos de una reposición rápida, por ejemplo, porque necesita una intervención. Por ejemplo, un cáncer de colon que necesita intervenirse antes de un mes, el hierro oral no va a dar tiempo a que se repongan sus reservas. ¿Y cuáles son los casos de fracaso de la vía oral? Puede ser por falta de adherencia, por efectos secundarios que no respondan a las medidas recomendadas para mejorar la tolerancia, como el cambio de formulación, administrar el hierro oral después de las comidas, aunque disminuya la absorción, y fraccionar la dosis total diaria en 2 veces. En cuanto al cambio de formulación, en función de la bibliografía, hay gente que postula que deberían de probarse 2 preparados antes de cambiar al hierro intravenoso y otra gente que dice probar 3 preparados antes de cambiar al hierro intravenoso. Y también una de las causas del fracaso de la vía oral es la anemia ferropénica refractaria al hierro oral. Y eso quiere decir que se produzcan incrementos mensuales inferiores a 1 gramo decilitro. Con lo cual, como conclusiones, el déficit de hierro asociado o no a anemia es prevalente, es muy prevalente en la patología digestiva, como en la enfermedad inflamatoria intestinal y la hemorragia digestiva. Se debe tener en cuenta y se debe tratar, ya que repercute en el pronóstico y en la calidad de vida del paciente, y el tratamiento con hierro intravenoso consigue un incremento de la hemoglobina y repleción de los depósitos de manera rápida y eficaz, mejorando la calidad de vida de los pacientes y reduciendo así los costes hospitalarios. Y muchas gracias. Me dijeron que fuera breve. Está listo cuando quiera, ¿no? Porque esto de salir y bajar ha sido algo de la presentación mía. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer mucho estar aquí en mi tierra. Llevo muchos años fuera, soy de Granada, pero vivo en la Comunidad Valenciana hace muchísimos años. Me fui de aquí terminando medicina con 22 años y ya he seguido allí. Pero estoy muy contento porque la Escuela de Salud Pública, cuando yo estaba aquí, estaba en el centro antituberculoso, en el Hospital Antituberculoso Antiguo de Virgen de las Nieves, enfrente, y ahora está la delegación de Sanidad, me parece. Realmente, estamos muchos especialistas aquí, varios especialistas con un enfoque distinto de la ferropenia. Y yo, antes que de ferropenia, realmente quiero hablar, nombrar claramente lo que es la transfusión sanguínea. ¿Por qué hablo de transfusión sanguínea? Porque los anestesiólogos... Perdón, ¿se ha ido? No he hecho nada, ¿eh? Será alergia por la extrañeza. De transfusión sanguínea porque la transfusión sanguínea nosotros empezamos a identificar que no era buena. Igual que los nefrólogos hace muchísimos años nos dábamos cuenta
que al empezar los trasplantes renales no era buena los que estaban transfundidos antes, había una serie de componentes inmunológicos raros. Y nosotros empezamos a estudiar y no queríamos transfundir. Y al no querer transfundir necesitamos cosas para evitar la transfusión. Y una de las cosas más importantes que hemos tenido nosotros para evitar la transfusión es el hierro administrado de una forma coherente, razonable y rápida, que es la forma intravenosa. Nosotros no usamos hierro oral nunca, porque lo usamos en situaciones que hace falta un crecimiento rápido de la tasa. Pero a nivel transfusional, si veis, las intervenciones quirúrgicas, la obstetricia y el paritorio y el trasplante de órganos se lleva casi el 50% de transfusiones que están casi siempre en manos nuestras, de anestesiólogos. Con lo cual, somos una población especialmente sensible que empezamos a trabajar formando a gente hace más de 25 años en no transfundir sangre halogénica, sobre todo en pacientes oncológicos, que es cirugía oncológica. Esto era muy importante. Porque realmente cualquiera de nosotros, si nos operamos de una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla y nos transfunden, bien. Pero si te operan de un cáncer de colon o un cáncer gástrico, por favor, no nos transfundan sangre halogénica si no hace falta. Y estas dos son condiciones nuestras de nuestra vida diaria, en el primer mundo que vivimos, pero en el tercer mundo es tremenda la cantidad de anemia que hay por muchas circunstancias. Aquí en general nosotros tenemos por la población de edad avanzada, enfermedades crónicas, y presentamos siempre déficit de hierro absolutos en muchas cantidades o, en otras ocasiones, déficits funcionales. Tenemos hierro, pero no podemos usarlo. Y la hemorragia pues tiene alta prevalencia. En nuestro medio hospitalario nosotros tocamos y jugamos con las personas a quitar cosas importantes, tenemos vasos grandes, los rompemos, sangran, se pierde mucha sangre, intervenciones quirúrgicas muy agresivas que se hacen ahora, y son los dos condicionantes de nuestro trabajo. En los pacientes hospitalizados, a nivel de anemia, ¿qué pasa con los pacientes médicos quirúrgicos que ingresan en un hospital? Casi todos, un 19% tienen anemia y un 60% desarrolla anemia mientras el tiempo que están ingresados. En los pacientes puromédicos, los digestivos, medicina interna, cardio o neumo, casi tienen ingresos con un 50%. Y los pacientes oncológicos tienen una media de 53% con anemia, donde se disparan los pacientes que están sometidos a quimioterapia. A nivel oncológico, ¿cuáles son las operaciones oncológicas que más anemia presentan antes de entrar al quirófano? Pues fundamentalmente la ginecológica con un 60%, el cáncer de colon también se aproxima al 60% de pacientes anémicos antes de operarlos, metástasis hepática un 38%, cirugía ortopédica un 26% y los tumores urológicos casi nunca son especialmente sangrantes, o sea, anemizantes, tienen un 9%. Pero el déficit de hierro que conlleva esa anemia y el déficit de hierro ocasiona que el organismo no funcione nada bien. Esto nosotros lo estuvimos viendo fundamentalmente. Hay una gran disfunción mitocondrial. La energía no se puede, como ha explicado el cardiólogo, la cadena respiratoria funciona mal, sin hierro. Hay un trastorno de enfermedad enzimática, pero tenemos un trastorno anormal de proteínas estructurales que son las que nos informan intracelularmente. O sea, el cuerpo se queda con un mecanismo de baja información entre territorios. Y se producen apoptosis precoces, o sea, muertes celulares programadas de células con bastante más facilidad en las situaciones de ferropenia. A nivel orgánico, evidentemente, puede haber remodelaciones tisulares patológicas, como pasa en el corazón. El corazón deja de funcionar bien, claramente, pero el hígado deja de funcionar bien, el riñón deja de funcionar bien. Y hay deterioros de la eficacia del órgano. Y a nivel funcional, evidente, se ha explicado muy bien, hay una disminución de la capacidad de ejercicio, del rendimiento laboral, del déficit cognitivo, exactamente lo que se ha comentado anteriormente. Este es un trabajo que parece antiguo, pero hizo un hito histórico, que es un estudio de Nadia Rosencher, de la Petit Salpêtrière de París, donde hizo un análisis muy importante el riesgo que tenemos de transfundirnos cuando entramos a quirófanos anémicos. Y por cada gramo de hemoglobina que tengamos por debajo del umbral hombre-mujer 13,5, por cada gramito de hemoglobina por 100 que tengamos por debajo, tenemos un 10% más de riesgo de que nos transfundan mientras nos operamos. Este es un gran trabajo, hizo un hito histórico cuando se publicó Nadia. Pero esta revisión sistemática, que también es importante porque lleva 1 millón de personas, sobre la anemia prequirúrgica, y analizó la morbimortalidad en la cirugía. Evidentemente, el análisis vio que había un incremento de la transfusión, que había más mortalidad perioperatoria y que había mucha más morbilidad por complicaciones generales del paciente que había entrado con anemia a operarse. Anemia o déficit de hierro. Pero por otra parte nosotros ya empezamos a ver publicaciones, estuvimos trabajando en que aparte de la anemia, si transfundíamos sangre halogénica, sobre todo sangre halogénica, la que nos proporcionan los bancos de sangre, que no suelen tener, por motivos éticos, darnos la sangre más fresca, sino que vamos acabando la más usada,
pues por la sangre de más de 15 días de almacenamiento presenta problemas importantes. Si tiene más de 20, pues muchos más. Nosotros les pedimos a los hematólogos responsables de banco que nos den para algunos pacientes críticos sangre de menos de 4 días de extracción. Y estamos pidiendo eso. Nos dicen que por tema ético no, pero yo creo que llegará, caerá. No podemos transfundir igual a todos los tipos de pacientes, viendo su pronóstico, su edad, muchas cosas, ¿no? Un politraumatizado joven con un fallo multiorgánico, yo le transfundiría siempre sangre de menos de 5 días de extracción, no de 20 días. De momento no podemos, pero llegará. Y esta es una portada, me gusta mucho la portada de Nature de 2015, donde dice que la transfusión es uno de los tratamientos de la medicina moderna que más se ha sobreutilizado, con un coste anual que asciende a billones de dólares. Billones de los norteamericanos, no de los nuestros, que son muy gordos. Y ahorrar sangre salva vidas, ahorra vidas. ¿Y por qué hay que ahorrar sangre o no transfundir sangre halogénica indiscriminadamente? Realmente porque tenemos escasez de suministro. Con los controles biológicos que tenemos ahora no encontramos sangre. Fijaros que en Inglaterra han prohibido que ya a más de 2 embarazos una mujer no puede donar sangre por los problemas de Trali. El coste es importante, pero no el coste que vale hacer la sangre, sino el coste de los efectos secundarios o complicaciones que puede producir. La seguridad biológica no es segura del 100% porque tenemos periodos de ventana donde se extrae sangre y se transfunde, y hay periodos de ventana de 4 meses donde se puede tener algún contaminante. La calidad de eficacia es medida cuanto menos transfundimos y los resultados clínicos. Y este es otro trabajo muy importante donde se analizaron 450 pacientes estables, hospitalizados, no sangrantes en ese momento, médicos y quirúrgicos y politraumatizados, pero que ya digo, estaban estables y no sangraban actualmente, para ver la idoneidad de la transfusión sanguínea. Si veis aquí, la sangre transfundida apropiadamente, eso corresponde solo a un 12% de las transfusiones sanguíneas, con que la hemoglobina estaba por debajo de 7,9 gramos por 100, globalmente, porque nosotros tenemos factores predictivos en cuanto al dintel transfusional. Inapropiada, 60% casi, transfundiendo a un 30% por encima de 10 gramos de hemoglobina y entre 8 y 9,9 al 71%. Absolutamente imposible de entender esto. Es incierta, la ponemos en incierto porque 1 de cada 3 pacientes podría tener hemoglobina superior a 8. La primera conclusión que tenemos es que es necesario detectar precozmente la anemia y tratarla antes de intervenir a un paciente. Pero debemos tratar siempre la deficiencia de hierro. Y se ha explicado muy bien antes que no tiene nada que ver la anemia con la deficiencia de hierro. Este diabolito, que es el esquema de Hillman, muy antiguo ya, pero nos dice la ferritina, el transporte de hierro, saturación de ferritina y hemoglobina. Esta es normal. Aquí tenemos una hemoglobina normal, pero ya hay un déficit importante de ferritina, el depósito. Aquí tenemos ya un déficit funcional de la portabilidad. Hay ya una eritropoiesis deficiente. Y ahí hay una anemia clara. Detectamos la hemoglobina baja. Este se deben de tratar con hierro intravenoso. Siempre. Y os digo una cosa. La propia ferropenia ocasiona, por unos mecanismos inflamatorios y enzimáticos, que no se absorbe el hierro oral prácticamente. Prácticamente no se absorbe el hierro oral. Yo en el año 2019 que estamos, recomiendo muy poco la prescripción de hierro oral en situaciones, por supuesto, hospitalarias, bajo ningún concepto. Pero en medicina extrahospitalaria dudo mucho que sea eficaz. Esto es un trabajo nuestro, de mi grupo de trabajo del año 2008, que marcó un hito histórico importante y fue una vergüenza para el Estado español y una vergüenza para Europa, porque estábamos igual, exactamente. Este es mi estudio Recirón. Este estudio Recirón, lo que nosotros pensábamos es que el cáncer, ¿qué se pasaba cuando tú operabas de cáncer a un paciente que tenía anemia? Analizamos un estudio multicéntrico estatal que costó un esfuerzo importantísimo, porque fueron analizar la descripción de la situación biológica de pacientes con cáncer que se iban a ser sometidos a cirugía, de cánceres digestivos, urológicos y ginecológicos, datos de enfermedad oncológica y datos paramétricos de anemia, nutrición, función hepática, transfusiones recibidas y tipo de cirugía. Realmente hicimos una muestra de una semana en 39 hospitales españoles, hospitales grandes, y tuvimos 472 pacientes incluidos. Y esta es nuestra sorpresa. Realmente solo 6 pacientes de los 472 se le puso algún factor de crecimiento. Y a los que se le puso eritropoyetina se le puso mal, porque no se le había cargado de hierro antes. Y poner EPO sin hierro, pues la verdad que, señora, es como, bueno, no lo digo porque iba a decir una barbaridad. Pero solo a 40 pacientes se le había puesto hierro.
un 8,5%, pero el hierro que se había dado era hierro oral. Y la siguiente, que no la pongo porque me da vergüenza, todas las anemias que se trataron prequirúrgicamente se trataron con transfusión de sangre halogénica entre 24 y 72 horas antes de la intervención quirúrgica. Y la media de todos los transfundidos fue 3,3 concentrados de hematíes por paciente. Esto nos avergonzó muchísimo porque no pensábamos que fuera así. Y sabíamos que ya era deleteria la transfusión sanguínea. Este trabajo nos lo quisieron copiar los holandeses e italianos, pero nosotros llegamos antes porque teníamos el trabajo hecho mucho antes. Pero a ellos les salieron los mismos resultados que a nosotros, con mucha menos N. Italianos publicaron 50 pacientes y los holandeses 80. Con los mismos resultados, transfusión halogénica. A partir de aquí, se tomó carta en el asunto en toda Europa. Vosotros hiciste la Iron Academy, empezó a funcionar la estimulación de formación en hierro, en ferroterapia. Y realmente nosotros, los anestesiólogos, hemos estado muy centrados. ¿Cuál es nuestro papel en esto? En el PBM, el Patient Blood Management. Este es un libro que publicamos nosotros hace un par de años, muy bueno, que es una guía para la elaboración de programas de ahorro sanguíneo para que empiecen hospitales a funcionar o departamentos a funcionar con una coherencia. Esa es nuestra misión dentro de nuestro papel como anestesiólogos, muy importante. ¿Y dónde trabajamos nosotros? Es un trípode importante. Todos nosotros hablamos de las tres patas del PBM, del Patient Blood Management, que es la anemia y deficiencia de hierro prequirúrgica o periquirúrgica, la pérdida de sangre y hemorragia que provocamos durante la intervención quirúrgica y la transfusión sanguínea halogénica. Sobre estas tres cosas tenemos que actuar y actuamos en el PBM hospitalario o de departamental, que es tratar la anemia y optimizar la hemoglobina preoperatoria siempre, sistemáticamente. Y ahora en esto, después os daré un dato, que son niveles de evidencia potentes y con grado alto de recomendación fuerte. La pérdida de sangre y hemorragia, evidentemente optimizamos la hemostasia con fármacos, también podemos usar fármacos prequirúrgicos para optimizar la hemostasia, pero sobre todo las pérdidas sanguíneas son mucho menores con la cirugía mínimamente invasiva y las técnicas quirúrgicas actuales son mucho mejores. Y la transfusión, pues mejoramos la tolerancia a la anemia, mejorando la condición física de los pacientes preoperatoriamente si se puede, y optimizamos siempre la hemoglobina o la ferropenia postoperatoria que siempre hay. Si una persona salga 1200 en quirófano, esa persona, aunque le transfundamos sangre concentrada de hematíes si hace falta, pero si no hace falta no le transfundimos concentrado. Optimizamos la hemoglobina también con ferroterapia, vitamina, ferroterapia y si hace falta eritropoyetina. Este es nuestro circuito de pacientes de nuestro hospital, nuestro departamento de salud. Cualquier paciente quirúrgico susceptible de padecer déficit de hierro con o sin anemia, procedente de cualquiera de los servicios que casi siempre viene, oncología, digestivo, servicios quirúrgicos o urgencias, nosotros hacemos un estudio metabólico de hierro. Todo esto fundamentalmente, y si tenemos dudas en pacientes con ferritinas muy altas quizás, pero muy inflamados, siempre pedimos receptor soluble, porque le añadimos el receptor soluble de transferrina. Si hay alguna cosa en nuestra consulta de anestesia, programamos un tratamiento y si vemos algún paciente raro susceptible de tener alguna hemoglobina anormal o tal, lo mandamos a hematología, pero puede ser de un 0,5%. Si no, se le asigna un protocolo de tratamiento y va a nuestro hospital de día donde se trata y indicamos a los servicios quirúrgicos en qué fecha se puede operar, que se cumple a rajatabla. Nosotros tenemos casi siempre unas 14 a 21 días de tratamiento previo. Y si me decís, con respecto al cáncer, que dice, es que con el cáncer no da tiempo a preparar. Sí, da tiempo. En nuestro estudio Recirón, en todos nuestros pacientes, la media de operarse un cáncer desde que se diagnostica el primer diagnóstico, endoscopia, colonoscopia, X, son 6 semanas hasta que se opera. Fijaros si tenemos tiempo. Hay mucho tiempo. No hay justificación decir que no hay tiempo. Y esto sí quiero decirlo, porque llevamos 25, 28 años. Antes se lo decía a Sagrario, cuando nosotros usábamos... Los hierros se clasifican en lábiles, semirrobustos, mezcla o robustos. Nosotros usamos ahora los robustos. Pero antes teníamos hierro lábil. El hierro gluconato, que era un hierro de importación, nosotros el Ferlecit, teníamos que pasar 1 miligramito en 100 mililitros de suero salino para ver si hacía reacción anafiláctica y después seguíamos poniendo. Pero esto hace 25 años. Después, para nosotros esto, el hierro sacarosa, que es el Venofer histórico, nos ayudó. Bueno, ya podíamos poner 100 miligramos. Pero en el hospital de día teníamos que traer a la persona 8 o 10 días para ponerle 1 gramo de hierro. Era un latazo. Y cuando salió la carboximaltosa, que es la que usamos realmente, de hierro robusto, ha sido nuestra panacea y nuestra ayuda totalmente. Evidentemente, saco algún artículo donde está más que demostrado que hay bastante aproximación a evidencia en algunas cosas, donde la ferroterapia es importante.
Y para terminar quiero hablar un poco de esta conferencia de consenso de Frankfurt, sobre esta conferencia de consenso de Frankfurt, donde hay 133 investigadores de 33 países, 180 y tantos de 33 países, y que representa a casi todas las asociaciones de transfusión, de anemia y tal. Lo único que han querido hacer es sacar 17 ítems de lo que hacemos y valorar si tiene significación de evidencia científica. Entonces hay 3 bloques temáticos. Primero, anemia periquirúrgica. ¿Hay que corregirla o no? Todas, rotundamente, evidentemente, hay que tratarlas, todas las anemias prequirúrgicamente, siempre. Niveles altos de evidencia y indicación robustísima. Segundo punto, dinteles o niveles o puntos de transfusión. Aquí hay 2 o 3 que tienen una indicación muy robusta, por ejemplo, el nivel 8,5 en cirugía cardíaca, el 8 en componente paciente crítico con alteraciones concomitantes, pero los que hay 7 y 6 no tienen la evidencia, pero nosotros hace mucho tiempo a nuestras embarazadas con problemas de hemorragia obstétrica las mandamos a su casa con 6 gramos de hemoglobina cargadas de hierro. Se revisan 14 días más tarde y ya tienen 2,5 a 3 puntos más de hemoglobina y se les vuelve a poner si hace falta. Los cálculos del hierro y todo eso que ponemos no hace falta, está en todos lados y lo habéis dicho claramente. La significación de una fórmula u otra, la experiencia clínica te da los datos. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, Calixto. Pues ya pasamos a la última ponencia de la doctora Sagrario Soriano, que es la jefa de servicio de nefrología del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Escuela Andaluza y a BIFOR por organizar estas jornadas tan interesantes y por invitarme a mi ponencia. Bueno, yo voy a hablar de la anemia en la enfermedad renal crónica, que es una complicación muy frecuente. Cuando yo empecé la residencia, ya por el año 94, como ha dicho el compañero, las transfusiones no las queríamos utilizar ya por las complicaciones que acarreaban en los pacientes que estaban en lista de trasplante renal por la posible sensibilización. Pero se utilizaba con demasiada alegría, se empezaba a utilizar la eritropoyetina sin tener demasiado en cuenta los depósitos de hierro. Entonces, como he dicho, este es mi esquema que voy a seguir. La anemia, el origen de la anemia en la enfermedad renal crónica es multifactorial, pero principalmente los principales factores implicados son la disminución de la síntesis de eritropoyetina y el déficit de hierro. El déficit de hierro, que ahora os comentaré, que puede ser en la enfermedad renal un déficit absoluto o funcional, y además de este déficit de hierro presente en la enfermedad renal, hay una absorción de hierro oral muy limitada y además el hierro oral en estos pacientes, pues la adherencia terapéutica es escasa porque son pacientes que están multimedicados. Aparte, hay otros factores implicados en la anemia de la enfermedad renal, como son la inflamación crónica, la uremia per se, causa un estado de inflamación que también es importante en la etiopatogenia de la anemia, el déficit de folato y de vitamina B12, el hiperparatiroidismo secundario también influye muy importante en la etiopatogenia de la enfermedad renal y otros factores también como la infección. ¿Y cuáles son las causas de déficit de hierro en la enfermedad renal? Porque no es lo mismo lo que han comentado los compañeros, la anemia, que el déficit de hierro. Pues en nuestros pacientes son muy importantes las pérdidas sanguíneas gastrointestinales, porque es muy frecuente la enfermedad de gastrointestinales que ha comentado la compañera. Pero también nuestros pacientes, durante las sesiones de hemodiálisis, 3 sesiones a la semana, pues pierden hay muchas pérdidas de sangre y eso influye en la ferropenia de nuestros pacientes. También las pérdidas menstruales, los fármacos anticoagulantes que también son muy frecuentes en nuestros pacientes. Otro factor es la inflamación crónica, la uremia per se,
causa una inflamación en nuestros pacientes y hace que aumente la hexidina. La hexidina es una hormona de síntesis hepática que lo que hace es que disminuye la biodisponibilidad del hierro e inhibe la liberación de hierro almacenado en el hígado y en el sistema reticuloendotelial. Otro factor implicado también es la mala absorción por la clorhidratia funcional que tienen nuestros pacientes y también por los fármacos. Entre ellos, los captores del fósforo interfieren con la absorción del hierro oral. Y, por último, el aumento de la utilización de hierro en nuestros pacientes que están casi un porcentaje muy elevado en tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis. ¿Qué diferencia hay entre la deficiencia absoluta y la deficiencia funcional de hierro, que es muy importante? Pues la deficiencia absoluta es cuando los depósitos de hierro están escasos, son deficientes, entonces debemos de reflexionarlo. Los parámetros más importantes son la ferritina baja y el IST bajo. También la concentración de hemoglobina de los reticulocitos está baja y hay una anemia microcítica con el volumen bajo. Y también nosotros utilizamos, cuando hay duda, el porcentaje de hematía e hipocromo, que es mayor al 10% en caso de deficiencia absoluta, que normalmente tiene que estar entre 2 y 3%. Y la deficiencia funcional de hierro, pues también es muy frecuente en nuestros pacientes, porque como he dicho, la inflamación es muy característica de ellos, y es cuando hay depósitos de hierro, pero sin embargo el hierro no es suficiente para suplir las necesidades ante una estimulación importante como es el tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis. Entonces, la disponibilidad de hierro es baja y en este caso la hexidina que está aumentada. Y estos pacientes no responden de ninguna manera al hierro oral, pero sí al hierro intravenoso. Y también tenemos problemas porque tienen una respuesta inadecuada a la eritropoyetina. Como ha dicho el compañero, primero está la depresión férrica, luego la eritropoyesis ineficaz y ya en el último estadio la anemia por déficit de hierro. ¿Qué dicen nuestras guías las guías renales sobre el déficit de hierro? Pues no se ponen de acuerdo y hay controversia entre ellas. Las guías americanas Cadigo y Kadoki dicen que el paciente renal tiene anemia cuando tiene una hemoglobina en menos de 13 en varones y menos de 12 en mujeres. Y hay que iniciar el hierro si el IST está por debajo de 30% y la ferritina en menos de 500 con anemia. En cuanto a la administración del hierro, no individualiza si oral o intravenoso en todos los estadios de enfermedad. Y hay que detener el hierro si la ferritina está por encima de 500. ¿Y qué dicen las guías europeas? Las guías europeas sí se mojan un poquito más y dicen que hay que iniciar hierro cuando hay deficiencia absoluta con IST menos de 20 y ferritina menos de 100. Y diferencia si el paciente está en diálisis o si está todavía en estadios de 3 a 5 en enfermedad renal crónica avanzada. Y dice que en estos pacientes, cuando todavía no están en diálisis, pueden empezar con hierro oral, pero sin embargo en hemodiálisis la vía intravenosa y en diálisis peritoneal dan un poco a elegir entre la oral y la intravenosa. Y dice siempre que hay que tener en cuenta cuando la ferritina sube por encima de 500, plantearte el detener el tratamiento con hierro. Y la guía NICE del 2015 dicen que hay que empezar hierro cuando la hematía e hipocromo están por encima del 6%, la hemoglobina reticulocitaria menor de 29 y la ferritina y el IST también baja. Pero aquí sí dicen que cuando el paciente no está en diálisis y tiene anemia, es importante empezar con hierro intravenoso a dosis alta y baja frecuencia antes de empezar la eritropoyetina. Hay un documento de consenso de la anemia del grupo de la Sociedad Española de Nefrología de cuándo hay que enviar a un paciente desde primaria a nefrología para el tratamiento del déficit de hierro. Cuando el paciente tiene un filtrado por debajo de 60 y tiene hemoglobina por debajo de 12, pues hay que hacer un estudio hematológico completo con los hemogramas, los reticulocitos, los parámetros de hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico, y hay que empezar con hierro oral. Pero si no se corrige la ferropenia en 3 meses, pues hay que estudiar en primer lugar las pérdidas digestivas, que es una causa importante que ha comentado la compañera, y remitir a nefrología para hierro intravenoso, si no responde.
¿Qué podemos hablar de hierro oral y del intravenoso, bajo nuestra experiencia? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes? Bueno, el hierro oral es económico y eficaz, pero solo en estadios bajos de la enfermedad renal, estadios precoces. El hierro intravenoso es más caro. El hierro oral no necesita ninguna canalización y preserva el árbol vascular, que es tan importante en nuestros pacientes. No necesita hospital de día, que sí es necesario en el hierro intravenoso, que lo tenemos que poner en ambiente hospitalario. Como he dicho, el hierro oral se absorbe muy mal por la interacción con fármacos, por la inflamación. El hierro intravenoso no precisa absorción. El hierro oral no tiene riesgo de acumulación en tejido y sí hay algo descrito en hierro intravenoso. El oral tiene baja biodisponibilidad y el hierro intravenoso alta biodisponibilidad. Suele ser insuficiente el oral, como he comentado, y el hierro intravenoso es bastante suficiente. Mala adherencia en el oral y buena adherencia porque se pauta intravenoso en el hospital, y efectos gastrointestinales muy importantes que hace que nuestros pacientes no se lo tomen el oral, y en el intravenoso con algunos hierros que antes se utilizaban, como ha dicho el compañero, si había riesgo de anafilaxia. En cuanto a los preparados de hierro oral, los compuestos ferrosos son algo mejor tolerados. El que nosotros utilizamos en estadios precoces es el hierro sulfato, y los compuestos férricos son, bajo nuestra experiencia, se toleran mal. En cuanto a los hierros intravenosos, ¿son todos iguales? Pues como ha dicho ya el compañero, no son todos iguales. Las propiedades y las estabilidades de todos los complejos no son iguales. En cuanto al hierro carboximaltosa, tenemos una estabilidad del complejo alta, con un pH entre 5 y 7 y una vida media bastante aceptable, entre 7 y 12. ¿Y qué hay de seguridad en cuanto al hierro oral intravenoso? ¿Son los dos igual de seguros? ¿Qué riesgo hay de utilizarlo? Pues esto es un metaanálisis que se publicó hace 3 años, que valoraba 16 estudios, y tanto el hierro oral como el intravenoso no había diferencias significativas entre los eventos adversos. Los eventos adversos gastrointestinales fueron inferiores con el hierro intravenoso, pero sin haber diferencias estadísticas, y más pacientes con hierro intravenoso tuvieron hipotensión, pero tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. ¿Y qué tipo de hierro intravenoso debemos utilizar nosotros los nefrólogos? Pues este estudio es muy importante, el estudio REPAIR, que compara el hierro carboximaltosa con el hierro sacarosa en más de 2.500 pacientes en enfermedad renal crónica que todavía no habían empezado diálisis. Entonces, con el hierro carboximaltosa se obtuvo mayor eficacia en aumentar 1 gramo de decilitro la hemoglobina y la ferritina y el IST, al comparar con el hierro sacarosa. El hierro carboximaltosa se administraba 750 miligramos una vez a la semana, y el hierro sacarosa más administraciones 5 de 200 en 15 días. Y como veis en la gráfica en rojo, pues se conseguían mejores niveles de ferritina y de IST con el hierro carboximaltosa. Los efectos secundarios del hierro intravenoso, pues hay algunos descritos, como reacciones de hipersensibilidad con hierros dextranos de alto peso molecular. También dosis elevada en infusión única de hierro sacarosa se ha visto, y del gluconato férrico alguna reacción, pero no sin embargo con el hierro carboximaltosa. También la sobrecarga de hierro patológico se ha visto en pacientes que reciben transfusiones múltiples y en la hemocromatosis hereditaria, y se relaciona con niveles muy altos de ferritina y de IST. Estrés oxidativo también se ha visto con hierro intravenoso, y riesgo de infecciones, mortalidad y eventos cardiovasculares. Aquí se publicó en el DOPS, esto es un estudio internacional de pacientes en hemodiálisis que se publicó hace 5 o 6 años, y se vio que había un riesgo mayor de mortalidad del 18% cuando se utilizaba hierro intravenoso en pacientes en hemodiálisis a dosis alta. Esto fue hace 5 o 6 años. Ahora, se ha publicado recientemente el estudio pivotal en el año pasado, y que se ha visto, sin embargo, que aquí compara hierro sacarosa dosis alta, una dosis acumulativa al año de 3.8 frente a 1.8 gramos, y se ha visto que la dosis alta lo que hizo fue que el riesgo de mortalidad y de riesgo cardiovascular fue mucho menor que con la dosis baja.
Aquí analizan el riesgo de muerte y el riesgo de eventos cardiovasculares, el riesgo de muerte por cualquier causa, de infarto de miocardio, hospitalización por insuficiencia cardíaca y los pacientes transfundidos. Fue mucho menor el porcentaje cuando se utilizaron dosis altas de hierro sacarosa que dosis bajas. ¿Y qué pasa con las formulaciones de hierro genérica? Esto es un artículo que hemos publicado nosotros en el 2015 en mi servicio, que coincidió con una época de verano que el supervisor habitual no estaba, y entonces nos dimos cuenta ya al cabo del tiempo que nos estaban sirviendo hierro sacarosa, no el original, el Venofer, sino hierro sacarosa similar. Y entonces analizamos ya posteriormente 13 meses de periodo de tratamiento con hierro sacarosa original y 13 meses con hierro sacarosa similar. Entonces vimos que para conseguir iguales niveles de hemoglobina teníamos que utilizar dosis de hierro y dosis de eritropoyetina más altas cuando utilizábamos el hierro sacarosa similar frente al hierro sacarosa original. Bueno, de esto podemos sacar la conclusión que los compuestos de hierro son compuestos muy complejos, con características físico-químicas muy complejas, que es difícil realizar copias de ellos y con las mismas características. En cuanto al estudio FIND, este es el estudio más importante que se ha realizado con hierro para diferenciar los diferentes tipos de hierro en 626 pacientes y en muchos centros de nefrología y en 20 países. Y lo que comparan es el hierro carboximaltosa a dosis altas, 1 gramo al mes, con un objetivo de ferritina alto de 400 a 600, el hierro carboximaltosa a dosis más baja, 200 miligramos, y el hierro oral, el sulfato ferroso oral, en pacientes que tenían anemia y en pacientes que tenían ferropenia. Entonces, en las primeras 8 semanas no se utilizaba ningún agente estimulante de la eritropoyesis. ¿Y qué se observó? Pues lo que vimos fue que en rojo los pacientes con ferritina alta y tratados con hierro carboximaltosa pues consiguieron la mediana de hemoglobina más alta, mucho mayor que en los grupos con ferritina baja y con hierro oral. Y no hubo diferencia en el riesgo de infecciones y en el riesgo de eventos cardiovasculares entre los grupos. También se vio en un subanálisis que la dosis acumulativa de hierro y la frecuencia de administración fue mucho más elevada con hierro oral que con el hierro intravenoso, con el hierro carboximaltosa a dosis altas. Y los pacientes con hierro oral no consiguieron en ningún momento un nivel de ferritina mayor de 200. Este trabajo ha salido esta mañana publicado casualmente de pacientes en diálisis peritoneal del compañero José Portolés de Madrid. No había ningún estudio de pacientes tratados con hierro carboximaltosa en diálisis peritoneal. Son 70 pacientes que empezaron basalmente sin tratamiento con hierro y se evaluaron a los 2 meses y a los 4 meses. Entonces se vio cómo la media de hemoglobina iba ascendiendo, los niveles de ferritina, el IST y la dosis de eritropoyetina se fueron disminuyendo. Empezaron con una mediana de 80 microgramos mes, 70 y finalizaron el cuarto mes con 60. Esto es un importante avance porque en diálisis peritoneal no había ninguna evidencia del hierro carboximaltosa. Entonces, para llevarnos a casa, lo que yo puedo aportar de mi especialidad es que la anemia es muy frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica, su causa es multifactorial y la ferropenia es muy importante valorarla junto con los niveles descendidos de eritropoyetina. En todo paciente con anemia y enfermedad renal crónica, la ferropenia debe corregirse, primero probar en estadios precoces de la enfermedad con hierro oral y después con hierro intravenoso, evitar en la mayoría de lo que podamos las transfusiones y retrasar también el inicio de los agentes eritropoyéticos, siempre con ferritina y con IST bajo. En general, la guía recomienda la vía intravenosa en pacientes en hemodiálisis y la vía oral al principio si se tolera, cuando no se está en diálisis, aunque la vía oral tiene muchas limitaciones, como he dicho, y se prefiere la vía intravenosa, mucho más eficaz y segura en pacientes con enfermedad renal crónica que todavía no han iniciado diálisis y que no toleran el hierro oral. Existen diferencias clínicas entre hierro sacarosa original y los preparados similares, por el artículo que os he comentado,
Y según el estudio FINE, el hierro carboximaltosa a dosis alta es más eficaz que el hierro oral en conseguir un aumento de hemoglobina mayor de 1 gramo y en retrasar o reducir las necesidades de EPO. En una sola infusión y a ritmo rápido, pues es seguro y eficaz. Presenta una inmunogenicidad mínima y están indicados tanto en enfermedad renal crónica no diálisis con intolerancia al hierro oral y en diálisis peritoneal domiciliaria. Y en mi unidad, ¿qué es lo que hacemos? En enfermedad renal crónica no diálisis, en estadios precoces empezamos hierro oral, al principio, que a veces lo toleran, pero luego ya en estadios más avanzados, no diálisis, empezamos con el hierro carboximaltosa, que lo pautamos allí en la unidad de diálisis o en la UTA, o en la unidad de tratamiento ambulatorio. En pacientes en hemodiálisis utilizamos el hierro sacarosa y en pacientes en diálisis peritoneal el hierro carboximaltosa. Y muchas gracias a todos. Bueno, pues si hay alguna pregunta en la sala, y si no, pues hago yo alguna, que me corresponde también hacerla, ¿no? Voy a empezar con Sagrario, y es que, claro, a mí me ha resultado, cada cual tiene su ámbito más o menos de expertise y de influencia, y no sabemos muchas cosas de lo que hacemos unos y lo que hacemos otros, ¿no? Y es curioso que a mí me ha resultado muy curioso que en pacientes con enfermedad renal crónica no dializado utilizáis de primera el vía oral, ¿no? En estadios precoces. Pero es que yo, por ejemplo, tengo un montón de pacientes con insuficiencia cardíaca, bueno, un montón de pacientes, puede ser un 30-40%, que tienen enfermedad renal crónica en esos estadios precoces. Sin embargo, nosotros directamente utilizamos el hierro intravenoso, ¿no? No sé. Nosotros al principio en estadios con un filtrado todavía de 60, 70, todavía 70, en estadios 2, 3 de enfermedad, empezamos con hierro oral. Y utilizamos el tardiferón, vamos, que se suele, pero ya te digo que pacientes que toman mucha medicación, que mala adherencia y que no se absorbe, que algunos tenemos buenos resultados, pero otros no. Pero de primera sí empezamos en estadios precoces con hierro oral. Entonces, pues sigo haciendo yo alguna pregunta. Y a Calixto sí que le preguntaría acerca del tema de las autotransfusiones, ¿no? Durante un tiempo estuvieron bastante en boga y de moda, sobre todo en pacientes, en mi caso, por ejemplo, en pacientes que recibían o que se sometían a cirugía cardíaca. Y no sé qué piensas tú al respecto de la autotransfusión, ¿no? Bueno, realmente se sigue usando, pero con mucho menos rendimiento y mucha menos intensidad que cuando se empezaba. Se ha visto que es mucho más fácil, y fueron los alemanes que miden el dinero que cuestan las cosas, y entonces la eritropoyetina valía muy cara y el hierro valía muy caro. Los alemanes analizaron en sus políticas de autotransfusión con predonación sanguínea y se vio que un porcentaje importante de enfermos, como los mismos que usaban la autodonación y predonación sanguínea, usaban políticas restrictivas para transfundir tu propia sangre, porque también es malo transfundir tu propia sangre. Es malo. Esa sangre mucha no se usaba y esa sangre no se puede usar con nadie más que contigo, por ley. Entonces esa política ha ido bajando muchísimo. La predonación de sangre autóloga ha disminuido mucho y ahora se usa, por ejemplo, en las cirugías radicales de columna vertebral abiertas, las vías anteriores a lo mejor, pues sí, porque son a lo mejor intervenciones que sangran 2 litros 200, 2 litros 400. Entonces tiene una predonación de 3 unidades y casi tú no pretendes reponer todo lo que se ha perdido, porque lo que pretendes es reponer hasta un límite donde la terapia después alternativa sea suficiente. Pero ya te digo que entonces casi valía un poquito más caro el tratamiento con hierro y eritropoyetina en Alemania para subir la hemoglobina que la predonación. Aquí quiero decir una cosa importante, porque es una cosa que por seguridad biológica nosotros hacemos ya hace mucho tiempo, porque los norteamericanos se pasaron 7 pueblos en estimulación y vieron todos los problemas de tromboembolismo, infartos, porque subían la hemoglobina hasta 15 gramos. Nosotros hace 12 o 14 años estábamos en el rango 13 gramos, pero ahora no subimos de 12. Ahora no subimos de 12. Salvo, no sé con quién lo he hablado antes, salvo los testigos de Jehová. Creo que contigo te lo he dicho. Los testigos de Jehová
yo les digo, señores, no les voy a transfundir, pero me tienen que dejar estimularles de 12 a 15. Si puedo, meterlo en un quirófano para hacer un Harrington de columna, pues le voy a subir a 15. Tiene usted mucho más riesgo de tener un tromboembolismo pulmonar, una trombosis venosa que les quiera tal, generar algún problema médico importante. ¿Está usted de acuerdo? Sí, sí, por supuesto. Pero a una persona no testigo de Jehová, rellenamos perfectamente los niveles internos de hierro. Es que es muy distinto. No os podéis imaginar la recuperación de un fallo multiorgánico que esté bien funcionalmente de hierro a que no lo tenga. O un politraumatizado en tráfico que venga anémico y venga pelado de hierro porque tiene situaciones funcionales normales, a una persona que tenga buena nutrición y esté normal. A una intervención quirúrgica gorda, pues yo no sé, una reacción hepática, una cirugía grande de cáncer, una cirugía masiva de resección en ovario, cirugía ovárica. Es absolutamente distinta la respuesta. Nosotros, nuestros pacientes, no pasamos de 12, porque además hacemos controles en pacientes en diálisis y en los que ya están a punto de entrar en diálisis cada 15 días o cada mes para que no pasemos de 12, porque hemos visto episodios tromboembólicos muy importantes. Sí, a mí me ha gustado mucho ese concepto que ha aportado, ¿no?, de la preparación antes de, por ejemplo, una cirugía de cáncer, ¿no? Es decir, que esas 6 semanas o 4 semanas que el paciente está esperando a intervenirse, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Y preparar al paciente, ¿no? Incluso yo estaba pensando un poco en otro tipo de paciente, como puede ser, por ejemplo, el paciente el traumatológico, ¿no? El que se somete, por ejemplo, a una cirugía de cadera, que son pacientes que tienen que estar poco tiempo en el hospital y a lo mejor, es decir, ese paciente se va a ir operado, pero yo creo que tiene sentido a lo mejor administrarle perroterapia, ¿no?, para que esa recuperación después sea mucho más completa y mucho más rápida. Con ello empezamos, con la cirugía ortopédica grande, porque aparte como tienen componentes mucho inflamatorios, tienen anemias mixtas. Nosotros llamamos la anemia mixta, la que tiene un componente de ferropenia más el componente inflamatorio. En estas anemias muchas veces la absorción de hierro oral es nula, es cero. Si tienes un SIRS mínimo, no se absorbe hierro oral por múltiples. Y el que se absorbe lo secuestra tu sistema retículo endotelial. De ahí que la gran diferencia de perfundir hierro sacarosa o hierro carboximaltosa es que el hierro sacarosa es un hierro intermedio. No es lábil, pero no es robusto. Entonces, el sistema retículo endotelial te secuestra el hierro sacarosa con mucha más facilidad que un hierro robusto, que tiene una liberación más lenta y es menos inmunogénico. Por eso nosotros, que en principio alternábamos el hierro sacarosa con carboximaltosa, posteriormente ya usamos solo carboximaltosa. Sin duda, es que sin duda, que tiene mucho más rendimiento. En el cáncer de colon, en conjunto con el servicio de anestesia, como realmente el paciente al final lo diagnosticamos nosotros, porque viene a endoscopia y ya desde ahí es cuando se pide el estudio de extensión, y en función del estudio de extensión pues se manda cirugía, se manda anestesia o se presenta en el comité multidisciplinar. Y siempre nos quedamos pendientes del estudio de extensión. Cuando el paciente es candidato quirúrgico, directamente antes de mandarlo a anestesia y a cirugía ya le solicitamos el hierro intravenoso que necesita para así acelerar los tiempos, porque si generalmente van a necesitar 2 dosis, son 2 semanas, al mismo tiempo que se le administra el hierro, ya lo está viendo también el anestesista, lo está viendo el cirujano, con lo cual en cuestión de 4 o 6 semanas están intervenidos con su hierro repuesto. De hecho, nuestros compañeros de anestesia tienen también bastante bagaje en esta cuestión, empezaron en ginecología y ahora también en colon, y están recogiendo los datos y están viendo que los pacientes a los que se les administra el hierro carboximaltosa llegan sin anemia a la cirugía y no necesitan sangre ni antes, ni durante, ni después de la intervención. Y bueno, a pesar de las pegas que hemos estado teniendo para administrar hierro intravenoso, el carboximaltosa pues ya parece que nos están poniendo un poquito menos. Yo creo que es absolutamente extraordinario eso. A nosotros desde el digestivo directamente del diagnóstico ya se nos informa, y porque nosotros llevamos toda la anemia periquirúrgica, la llevamos nosotros, nuestro servicio de anestesia, porque tenemos un hospital de día terapéutico, que lo mismo se pone un tratamiento de dolor, que se pone hierro intravenoso, que se pone un marcapasos. Entonces, realmente es extraordinario que los que diagnosticáis directamente informéis inmediatamente e iniciáis un tratamiento, o se inicia donde sea, pero con esto quiero decir que la política PBM en los hospitales es una política transversal que debe ser limpia, agradable de usar, no talibanismo. El talibanismo de imponer las cosas no es nada bueno. Entonces la gente se tiene que convencer, y yo recuerdo que cuando empezábamos esto, a una persona con 10 de hemoglobina se le metían 2 concentrados de hematía, y eso actualmente ya no pasa. Inimaginable hoy en día. Bueno, ahí hay una pregunta.
Le vamos a dar el micrófono. Buenas tardes. Yo soy ginecóloga aquí en un hospital de Granada, en el Hospital Clínico, y me sorprende un poco en la charla que ha dado Calixto, cuando ha dicho que puede enviar a una mujer obstétrica con 6 gramos de hemoglobina a su casa. Hombre, habitualmente son mujeres jóvenes, pero que van a iniciar una lactancia, que han tenido, por ejemplo, una cesárea con una hemorragia posparto. Es que me cuesta mucho trabajo imaginarme que esa mujer que requiere tanta energía para recuperarse de su intervención, para iniciar una lactancia que requiere bastante energía, pueda estar con 6 gramos de hemoglobina aunque se le hayan repletado su hierro. A mí también me sorprendió, pero realmente es así. Y no hay ninguna alteración funcional de la paciente. En general no hay alteración. Si tú haces una repleción de hierro importante con 6 de hemoglobina, tú sabes que nos ha enseñado mucho de todo esto los testigos de Jehová. Pero he tenido pacientes. Yo tuve una vez una paciente post cesárea que sangró una barbaridad, que tenía 24 años. La tuve que tener casi 72 horas con 2,1, 2,2, 2,1, 2,2 de hemoglobina, porque tenía una incompatibilidad hematológica con todos los grupos de sangre, no había manera. Y al tercer día nos mandaron del hospital de Belviche 2 unidades de sangre específicas a ella. Durante esas 72 horas yo la tuve en mi unidad de cuidado intensivo monitorizada, metiéndole hierro y eritropoyetina. Y yo monitorizada, el segmento ST por si hacía un infarto, por si hacía tal, o sea, acojonado. Y un día, en la segundo día, hizo un dolor torácico impresionante y yo, ya está, le sacamos enzimas, tal, todo normal, coño. Y le puse un antiinflamatorio potente, intravenoso, se le pasó el dolor. Era el esternón que iba a reventar de la eritropoyesis. O sea, la gente joven responde espectacularmente. Cuando una persona con 6 de hemoglobina, hombre, si tiene sintomatología está fatal, pues te transfundimos, pero la mayoría no lo tiene. A la revisión de 2 semanas, 14 días, cuando le hemos cargado de hierro hemos puesto EPO, le pongo 40.000 unidades de EPO y 1 gramo, 1.000 miligramos de primera dosis de hierro, suele venir entre 2,5, 2,2, 2,5, 2,7 puntos más de hemoglobina en 14 días. Y ninguna sintomatología de disnea, de tal igual. Ahí analizamos de nuevo y se le pone otra dosis de hierro probablemente y se va a su casa. Que no es bueno transfundir a la gente, y más gente joven. Que puedes tener terapias después alternativas, inmunogénicas, que te haga falta un trasplante renal, que te haga falta tal. Coño, que cuidado. Si no se es bueno. Ahora, si tienen sintomatología, transfunde, evidentemente. Transfundir hay que transfundir siempre que haga falta. Pero no, por favor, mire. Y una cosa que había antes, transfundir de dos concentrados, los neozelandeses y australianos transfunden de uno en uno. Transfunde uno y después, si te hace falta, vuelve a transfundir otro. Sé que trabaja mucho. En dos que trabaja muchísimo. Sí. Hola, pues yo soy Encarnacada, vengo como matrona de atención primaria y quería preguntar al compañero anestesista que en primaria recibimos a las mujeres en el puerperio inmediato, pero luego también en la cuarentena y te van refiriendo si salen con hierro oral o no. Y el tema es qué control analítico o cuándo está sugerido hacer control analítico, imagino que con en la analítica un estudio de anemia, ¿no? Completo, no solamente hemoglobina. ¿Qué recomendaciones nos hacéis para primaria, atención primaria? Hombre, realmente con 5 gramos de hemoglobina. 5 gramos, me has dicho, de hemoglobina. Vale. Si tiene una anemia importante, que imagínate que la tía está tratando con hierro oral con 8 de hemoglobina, 7,5, pues espérate a hacer un control 6-8 meses si le da hierro oral. Si llega a subirte, es que la propia anemia genera mala absorción del hierro oral, porque hay mucha inflamación, y entonces el sistema digestivo, hay muchas proteínas de respuesta inflamatoria, entre ellas una de las más claras, la hepcidina, pero no solo ella, que impiden la absorción de hierro. Y aparte, por mucho hierro que tú administres, la tasa de absorción, como mucho, en el mejor de los casos, es 1,5 miligramos día. Fíjate la tasa de hierro que tú vas sobre el número de días
que tú tienes que tener 1000 días para absorber lo que te produce una perfusión de 12 minutos de hierro carboximaltosa. Esto es lo importante, lo trascendente. Y entonces, claro, ahí tiene sintomatología probablemente porque no se absorbe nada. Yo a gente les digo, muchas veces que vienen con una anemia importante, una ferropenia importante, digo, vas a cambiar, o sea, vas a notar un cambio espectacular, como si te dopas. Y evidentemente a las 48 horas me dicen, joder, ¿qué me habéis puesto? Es que se nota una barbaridad. Yo tengo una junta mía que es atleta y corre maratones, medio maratones, y tiene una anemia que de cada cierto número de tiempo necesita hierro, aparte de que consume, son personas que están con unas dietas muy estrictas, muy tal. Y si ella corre el kilómetro en 2:12, 2:45, 2:50 cuando está, le meto hierro y baja a 2:20, 2:25. Una cosilla que me gustaría comentar en cuanto a los recursos asistenciales, los recursos económicos que tenemos en la asistencia sanitaria no son infinitos y tenemos que cuidar, y nosotros, hombre, los que tenemos puestos de responsabilidad, yo creo que debemos de ser conscientes. Y una cosa importante, que yo cuando empecé a utilizar hierro carboximaltosa en la consulta de prediálisis, pues claro, hace 5 o 6 años en mi farmacia de mi hospital es bastante restrictiva y me llamaba mucho, no gastes tanto, que me ha enviado muchos pacientes, y luego le he demostrado a la dirección y a la farmacia que he ahorrado mucho en la darbepoetina. He utilizado mucha menos dosis de darbepoetina y en conjunto he ahorrado de presupuesto que tenemos he ahorrado, vamos, al utilizar el hierro intravenoso a los pacientes de la consulta de prediálisis. Sí, bueno, yo simplemente ya un poco para finalizar, también te diría que efectivamente la reposición con hierro intravenoso es espectacularmente rápida, ¿no? Es decir, que tiene ferritina elevada y saturación de ferritina elevada pues, prácticamente al mes del tratamiento, y un poco lo que decía Calixto, y es que los enfermos te dicen que me ha puesto usted, que me ha dado como si fuese la vida, como si me hubiese dado cuerda, como si hubiese dado el conejito del Duracell, pues así te lo cuentan los pacientes, ¿no? Y es prácticamente eso, a los 48, 72 horas ya te lo están contando, ¿no? Desgraciadamente no vamos a poder tener más tiempo para más preguntas porque ya nos hemos pasado prácticamente 20 minutos. Yo creo que la mesa es suficientemente interesante. Casi todos vamos a estar aquí después. Si tenéis alguna otra duda o algún otro comentario, pues nos lo podéis hacer personalmente, que sin ningún tipo de problema os lo vamos a responder. Mil gracias de verdad por haber estado por aquí, y pasamos a la siguiente mesa.